Bueno, mil gracias por todos las y los atentos. Porque hay un montón que están apolillando y no me mientan. Después quedan colgados en el Meet cuando yo digo que se vayan a los talleres y no los puedo ni echar. Recuerden que vimos, de hecho vamos a tener la primera diapositiva como repaso de lo que fue, de lo que fueron los antecedentes históricos de esta escuela. Así que retomando eso, porque después vimos un poquito de los antecedentes históricos de los rusos, arrancamos con la figura más emblemática, más icónica, más relacionada a la historia de la Bauhaus, aunque no necesariamente sea, y no necesaria ni estrictamente sea, la persona total y enteramente responsable de la fundación de esta escuela. Sí fue quien lo materializó, quien lo llevó adelante. Pero hubieron muchas otras voluntades dando vuelta. Fundamentalmente una importantísima fue la de Henry van de Velde, que es quien termina recomendando a Gropius. Pero esto ya lo habíamos comentado en la clase anterior. Arrancamos con, ya dijimos cuál fue el motivo musical, el motivo textual de la tapa. Tiene que ver con un fragmento, o 3 fragmentos de un libro que hice Gropius. En realidad, Walter Gropius la cita con su nombre, con su apellido soltera, que no recuerdo en este momento, pero es más conocido como Ise Gropius. Compila todo el material que su compañero había hecho durante décadas y lo termina transformando en un libro que se edita, la primera edición es en 1955, pero hay textos que son como del 37, como bien figura acá entre corchetes. Cuando ustedes vean que se cita alguna cuestión y entre corchetes se pone una fecha más antigua, esa es la fecha original. La otra es la fecha de la edición del material. Decía don Walter que para él toda persona tenía la capacidad creativa. La clave era cómo poner a esa capacidad creativa en funcionamiento, cómo desactivar los frenos, cómo ponerla en marcha. Y también decía que la experiencia práctica es la mejor manera de garantizar el no caer en un diseño precoz. ¿A qué se refería con esto? Que el aprendizaje de los oficios, del manejo de herramientas, del conocimiento de los materiales y de las tecnologías, garantizaba que la diseñadora, el diseñador no cayera precozmente en soluciones que luego se transformarían en imposibles. De esta manera, él está poniendo en relevancia, está tratando de llevar a un mismo nivel aquello que también quiso en su momento John Ruskin y William Morris, que es poner a la artesanía al nivel de cualquier arte. El manejo de las herramientas, el conocimiento del oficio, es fundamental para el diseñador. Y lo remata con esto, decía, el hacer no es, por cierto, un mero auxiliar del pensar, es, él decía, una experiencia básica e indispensable en la unidad de propósito dentro del acto creador. Dice, es el único medio educativo que relaciona entre sí nuestras facultades perceptivas e inventivas. Fíjense cómo, esto está todo de algún modo explicando cuáles eran las bases pedagógicas de la escuela. Acuérdense que ya hablamos la semana pasada de algún texto de Arbatov que intentaba explicar cuál era el sentido de ese artista ingeniero. Bueno, acá tenemos las claves de la esencia pedagógica que Gropius había imaginado para esta escuela, en donde lo perceptivo y lo inventivo van de la mano a partir de justamente la posibilidad del hacer. Por eso es tan importante el rol del taller en el esquema pedagógico de esta escuela. Vamos a cambiar la imagen de la cara de este protagonista por la del mapa de Alemania. Ya vimos en la clase pasada, recuerden las 3 sedes, como en ascendente está Weimar, Dessau y Berlín. Rápidamente repasamos que esas 3 sedes se sucedieron entre 1919 y 1924, la de Weimar, 1925 y 1932, la de Dessau, y finalmente unos meses de 1932 y primeros de 1933, la de Berlín. Las 3 direcciones, la de Gropius entre el 19 y el 28, la de Meyer, Hans Meyer, no Adolf, Hans Meyer entre el 28, la renuncia de Gropius y el 30, y la de Mies van der Rohe entre el 30 y el 33.
La dirección del curso preliminar, primero la de ítem hasta el 23, que se hace una gran exposición en Weimar, la segunda del 23 al 28, con la renuncia de Gropius, también se va a Moholy-Nagy en el 28, y finalmente entre el 28, quien había sido su auxiliar en ese mismo taller, Joseph Alberts, que termina cumpliendo esa función hasta 1933, el propio cierre de la escuela. Recuerden que había una figura, que lo comentamos en la clase pasada, que no era tan conocida, no es tan conocida en la historia. Frank Whitford lo menciona en su libro, pero no hay muchos libros que hablen de quién era el vicedirector o el codirector. La figura primera que ocupó esa función fue la de Johannes Itten, el mismo del Bohrkurs original, y luego Vasily Kandinsky hasta el cierre de la escuela. De hecho, fue uno de las excusas que los nazis pusieron para terminar con la escuela definitivamente. En 1919 se termina de materializar aquel sueño que el propio Henry van der Velde había tenido luego de esa gran reforma educativa que había impulsado Mutesius. Se me piantó el nombre de pila de Mutesius. En 1919, después de todo el desarrollo de la guerra, porque Henry van der Velde se tiene que ir en 1915, huyendo de Alemania, o por lo menos exiliado en función de su condición de belga, pero él recomienda a Walter Gropius como una figura muy, muy potable para cumplir con esta misión de fusión de la Escuela de Artes y Oficios y fusión de la escuela, con la Escuela de Artes Mayores, para poder constituir a esta nueva escuela, a esta nueva formación que se buscaba con una cosa muy similar a la de los rusos, de un artista constructor o de un artista artesano o de un artesano artista. En 1919, Walter Gropius puede finalmente recuperar esa idea y luego de la finalización de la guerra en el 18, retoma esa idea y la puede llevar adelante en Weimar particularmente, y una de las cuestiones más importantes dentro de esta historia de la formación de la Bauhaus es la dificultad que Gropius tuvo, la misma que tuvieron los rusos, de juntar a dos escuelas tan disímiles como son la de artes y oficios y la de artes mayores o artes plásticas. Hay que tener en cuenta que no es casual ese paralelo entre ambas escuelas, ya que tanto Vasily Kandinsky, que había sido nombrado por Olga Rosanova, por Rosanova en el ISO como director del INHUC en 1918, se había carteado durante la Primera Guerra Mundial con Walter Gropius. Eran interlocutores epistolares bastante continua, había una comunicación continua entre ellos dos, y seguramente se deben haber cambiado una serie de impresiones que terminaron reflejándose tanto en el INHUC, luego el Hutemas, como en la Bauhaus en 1919. Para llevar adelante esa tarea tan complicada que era la de unir, fusionar a estas dos escuelas tan distintas, tan disímiles, se rodeó de una serie de personajes que lo apuntalaron en ese sentido. Uno de ellos fue Lionel Feininger, autor de la mítica tapa, ya mítica porque tiene que ver justamente con el espíritu de esta escuela que en Weimar busca esa fusión entre arte y artesanía tan anhelada por el siglo XIX, fundamentalmente en lo que eran los movimientos como el Arts and Crafts o lo que fue luego el modernismo. No es casual que se pinte una catedral y no es casual que Lionel Feininger lo haga en un grabado en madera. No es casual que sea una catedral porque era la construcción que en el periodo gótico mejor reflejaba esta interdisciplina o esta gran conglomerado de artesanos de diferentes vertientes que se planteaban justamente o se presentaban justamente en lo que era el Bauhaus, la casa de construcción, lo que sería el obrador de la catedral. De ahí el nombre de la escuela, la de Bauhaus, de casa de trabajo. También hay como un pinar de fondo, lo que no es
casual porque tiene que ver con el contexto en donde se construían las catedrales y con los materiales con los que se construían. Es bien expresionista. Esta expresión expresionista, valga la literación, tiene que ver justamente con una de las vanguardias que más influye en los inicios de este recorrido. Feininger era expresionista hasta la médula, diría Lale Ochoa, y hasta el tuétano, como dice Lale. Y toda su producción artística tiene que ver justamente con este modo de reflejar el arte. Esta es una invitación a lo que fue una de las conocidas, famosas fiestas temáticas que se hacían en la Bauhaus, en este caso la fiesta de las linternas de papel, una muy linda fiesta según los registros, no hay mucho fotográfico. Otro personaje importantísimo en la historia de la Bauhaus inicial es este suizo Johannes Itten, que llega a la Bauhaus por recomendación de la primera esposa de Walter Gropius, que fue Alma Mahler. Bueno, la viuda de Mahler, en realidad, Alma Gropius luego, la viuda de Gustav Mahler, del músico. Alma tenía una participación, una relación con el mundo del arte en Centro Europa muy, muy fluida, conocía a mucha gente, y en virtud de ese conocimiento es que le recomienda a Gropius este especial, particular pintor suizo. Johannes Itten, también de vertiente expresionista, termina materializando una de las ideas más importantes de la Bauhaus, que es el Vorkurs. Ese es otro mito a derribar. No es idea de Gropius el Vorkurs. El Vorkurs es idea de este señor. Un curso inicial que permitiera, de algún modo, en el mejor sentido, extraer las capacidades creativas de las alumnas, de los alumnos, para recién ahí poder pasar a una formación más definitiva en cualquiera de los talleres. La foto de la izquierda abajo, la foto de arriba es un círculo cromático bien expresionista, la foto de la izquierda es una foto del Kyutemas ruso en 1925 en el Taller del Espacio, y en 1921-1922 este es un ejercicio de un alumno de Itten. Fíjense el parentesco entre los ejercicios, en definitiva, hechos. Johannes Itten tiene una obra importante desde el punto de vista artístico, en cuanto a la pintura, algo de escultura, y no se conservan muchas cosas porque todo lo que quedó en la Bauhaus fue destruido por la Alemania nazi una vez asumida su posición en el poder. Esta es una torre cuya versión de la derecha es una reproducción que se imagina puede haber sido de esas características, porque Itten también trabajaba con los colores primarios, fundamentalmente, como la mayoría de las vanguardias artísticas en ese momento. Esta sí, de la izquierda, es original, pero fue destruida, como les decía, cerca de luego de la asunción del nazismo. Itten trabajaba en el curso preliminar con teorías del color que ya estaban siendo desarrolladas por personajes como Kandinsky y como Paul Klee, que luego se incorporan a la escuela aproximadamente entre 1921 y 1922 se incorporan los dos. Kandinsky no se incorpora a la Bauhaus apenas llega a Alemania, emigrado de Rusia, recuerden que se había ido en 1920, sino poco tiempo después. Kandinsky, en su libro Punto y línea sobre el plano, tiene el desarrollo de una teoría en donde vincula al color con la forma y con el sonido. La relación que hay entre los colores más amarillos con los ángulos y los sonidos agudos, los colores azules con los ángulos obtusos y los sonidos graves, son los ángulos rectos y medios, y los sonidos medios tienen más que ver con el color rojo. Esa correlación, que guarda cierta lógica si uno empieza a analizarla con un poco de interés, se utilizó, de hecho se siguió utilizando. Justamente este es un ejercicio de un estudiante en la Bauhaus recién en 1929, ya con la dirección del Vorkurs de Joseph Arles. Itten, y finalmente conseguí esta imagen en color y conseguí el nombre del pintor, que todos los años digo que debería buscarlo y no lo busco. Es del Meister, se diría en alemán, no sé exactamente, Frank. Es de aproximadamente 1424. Es una adoración de los reyes, en realidad es
una porción de un retablo de una iglesia consagrada a Santo Tomás. Sobre roble, pintada esta bella imagen en donde uno puede ver cómo simbólicamente se manejaba la pintura, en este caso en la Baja Edad Media, donde hay claramente una simbología que centraliza en la figura de la Virgen Madre y el Niño, gracias a sus auras, y todo el resto de los coprotagonistas de la pintura empiezan a tener un papel mucho más secundario, al punto de casi ni mostrar su rostro, salvo por este rey mago. Item va trabajando con sus alumnos en una progresiva deconstrucción de esa pintura. Fíjense, porque esto es muchas veces lo que pedimos a la hora de solicitarles a ustedes en las consignas un análisis de carácter gráfico conceptual. Gráfico conceptual en donde uno puede empezar a deconstruir las unidades que componen lo que yo estoy analizando y de esa manera trabajar de manera complementaria entre el texto y el gráfico para poder empezar a dilucidar qué es lo que yo estoy viendo. Evidentemente acá el estudiante o la estudiante está viendo una sobremanera importante figura de la Virgen con una estructura de determinadas características que simula o se emparenta con la del propio pesebre. Hay una figura animal, hay una cantidad de elementos del paisaje y del cielo que también van aportando lo suyo. Hay una progresiva abstracción, ya una desconstrucción mayor, en donde el pesebre pasa a estar arriba a la derecha, cuando antes estaba abajo a la izquierda. Hay como un análisis puntual de lo que podría ser la composición de las figuras y ese dinamismo, de vuelta a lo que tiene que ver con la importantísima obra de la Virgen, y así va progresivamente construyéndose esta idea de construir todo, de desmenuzar, de analizar todas las componentes de este cuadro hasta llegar a un nivel de abstracción casi rayano en lo imposible de superar, que sería esta construcción de las figuras o de un boceto de las figuras a partir del uso de hilos, de sogas o de alambres. Un muy lindo ejercicio que Disculpe, permite... profe. Sí. Hay uno de los que no lo entiendo, el que está al lado de la soga abajo, no lo entiendo. ¿Qué es? No Es entiendo. parte de estas figuras torsadas que son como escorzos muy fuertes de lo que podrían ser adoración de reyes o algún pastor. Hay que tener en cuenta, no sé quién pregunta, después me dice el nombre. Francisco. Francisco. Hay que tener en cuenta, Francisco, que esto es, la figura que estamos viendo es parte de un retablo mucho mayor. Por eso acá aparece, en esta desconstrucción, un animal que claramente puede ser un herbívoro, que es una vaca o una cosa ahí que se ve un cuerno, pero en la figura original no aparece, porque debe estar en otra parte del retablo. Así que vaya a saber qué es esto. Lo que sí se conoce es que es un camino de abstracción progresiva, eso sí. Bien. Otros ejercicios, también de similar característica, en donde acá, bueno, podemos ver gente de arriba como una especie de figura mayor que simbólicamente tiene como una presencia más importante que lo que podrían ser otras figuras secundarias, todas vistas como en cabeza de arriba. Y esto que nos hace acordar mucho a los trabajos de Rodchenko o de Tatlin en esos primeros pasos del constructivismo. En 1922, Walter Gropius consigue darle estado de síntesis a este esquema curricular de la Bauhaus, que se empezó a implementar en 1919, pero que fue como modificándose, reformándose hasta conseguir esta configuración. La del primer anillo, que era el Vorkurs, el curso preliminar, en donde la formación básicamente tenía que ver con elementos básicos de la forma y del manejo de materiales y procesos para, como les decía en un principio, extraer las capacidades creativas de esos alumnos. Recién terminado el Vorkurs, que tenía 6 meses de duración, un semestre, a diferencia de los rusos, que era un año, se pasaba a un segundo anillo de formación que tenía que ver con los talleres propiamente dichos. Pero los talleres no venían solos. Los talleres, ya lo vamos a ver, tenían que ver con el material o la tecnología concreta con la que se
manejaba esa formación, se consolidaba esa formación, pero también una serie de materias que reforzaban o profundizaban sobre esto que decía el manejo de los materiales, el manejo de los procesos productivos, algunas materias que tenían que ver con eh, aspectos más filosóficos o más ligados a lo que llamamos ciencias sociales, y había una materia muy interesante que tenía que ver con esto que acá dicen, el estudio de la naturaleza. El estudio de la naturaleza que casi en todo el desarrollo de la escuela, de eso se hizo cargo Paul Klee, tenía que ver con ni más ni menos que el dibujo al natural. El dibujo de la figura humana, pero en comportamiento, en cosa cotidiana, en el hacer diario. De cosa de dibujar a la figura humana en las situaciones más variadas posibles para poder tener de esa manera un capital para después volcar sobre los diseños. Esta formación tenía que ver con un complemento de lo que yo elegía como taller. Podía elegir la ebanistería, podía elegir la metalistería, podía elegir el telar, el taller del color, el taller del vidrio, el taller del barro o de la cerámica y finalmente el taller de escultura. Esa otra formación de 3 años de duración completaba el esquema de 3 años y medio que se cerraba con un Bauplatz. El Bauplatz era una especie de trabajo final, con el que yo obtenía un título de maestro auxiliar en principio, y luego con la práctica podía hacerme cargo de un taller, o si no era un taller de formación en la Bauhaus, un taller o una oficina profesional en la calle. Ese era el esquema curricular que Gropius había planteado en 1922. Después vamos a ver otros esquemas que son los progresivos, el propio de Albers, y, no de Albers, sino de Meyer. Acá una visión un poquito más en ampliación de lo que podía ser, en este caso, la ebanistería, con un trabajo en viga muy interesante que vamos a ver en la próxima clase en la casa Sommerfeld, de Joe Schmidt. La metalistería, que a partir de 1922, con la incorporación de Molinage a la escuela, él se hace cargo de lo que sería la función de maestro de la técnica. De maestro de la forma. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto de maestro de la forma y maestro de la técnica? Gropius había pensado en esa estructura curricular en que justamente para poder primero capitalizar el recurso humano que traía él de las dos escuelas, tanto de la de artes plásticas como la de artes aplicadas. Pero también, de una manera práctica, conseguía este maridaje entre arte y artesanía. ¿Cómo? Teniendo a un artista como maestro de la forma, maestro del color, y a un artesano como maestro de la técnica, maestro de la tecnología. Molinage, no sabemos si es él quien plantea, pero tenía en los talleres de metalistería estas hermosas mesas que tenían como una especie de forma de flor con pétalos que permitían, si yo me ubicaba en esta parte central, más allá de este apéndice que tenía ahí, vaya a saber para qué o con qué función, yo tenía una cercanía más hacia el centro de la mesa que podía ser un espacio de trabajo en común, distinto del que podía tener yo como trabajador individual, como artesano individual en cada uno de los pétalos de la mesa, ¿no? Bastante interesante versión. Acá está Molinage, muy trajeado él, el húngaro, en lo que era la metalistería. Justamente acá hay una mesa, acá está su maestro de la técnica, y esta es una de las figuras más importantes a reconocer, que es la de Marianne Brandt, una de las pocas mujeres que escapó a una regla que Walter Gropius impuso al inicio de la escuela, que era que ninguna mujer podía estudiar fuera del telar o del taller de encuadernación. Afortunadamente, a pesar de lo inclusivo en general de la escuela para la época, de permitir a cualquier persona, sea del género que sea o sea de la nacionalidad que sea, como alumno de la Bauhaus, no quería que las mujeres trabajaran, quizás por una cuestión de temor o de miedo, o vas a saber que algún prejuicio machista de
el desempeño de las mujeres en tareas mucho más duras. Marianne Brand afortunadamente escapó a esa regla, del mismo modo que Alma Busher lo hizo con la carpintería. Gunther Stultz, si bien estuvo en el telar, de algún modo escapó al transformarse en la maestra de esa escuela, desplazando a los hombres que estaban a cargo de ella. Es interesante que estas tres mujeres que nombramos, recordemos que han sido como la síntesis de este personaje, Lotte, de la película que está en Flow, en la plataforma Flow está, no sé, en Netflix, que se llama Lotte and Bauhaus, una película que se hizo con fines de celebrar el centenario el anteaño pasado. El taller de escultura, de quien el maestro de la forma era Lionel Feininger, a quien vimos al principio, y aquí las felices mujeres, según su cara lo refleja, del telar, que no las dejaban salir de ahí. Este era uno de los pocos reductos a los que Gropius tenía reservado para las mujeres alumnas, y aquí el taller de encuadernación. Esta es la carpintería, en donde se puede observar una de las características funcionales más interesantes del edificio, que era diseñado por Van de Velde, el enorme flujo luminoso que tenía el taller, todos los talleres, lo que era la zona de talleres. Eso se puede ver a partir de algunas fotos del edificio hoy restaurado, recuperado afortunadamente. Nosotros lo vamos a ver en una postal, pero en próximas clases de Theo van Dueso. Este es el taller de cerámica, cuyo maestro de la técnica era su propio dueño, Walter Creham, que a partir de una imposición a Gropius consiguió uno de los resultados más importantes de toda la producción inicial de la Bauhaus hasta 1923. Esa imposición fue que él no quería mover toda esta maquinaria, imagínense mezcladoras, hornos y demás cuestiones que no podía o no quería mover hacia la sede de Weimar, perdón. Entonces pidió que en Dortmund, a las afueras de Weimar, donde estaba su taller, se dieran las clases del taller de cerámica. Eso permitió mantener a la Bauhaus, al taller de cerámica, fuera de los conflictos propios de este enfrentamiento entre escuelas de arte y artesanía, y también a los propios conflictos que se generaron a partir del enfrentamiento entre Walter Gropius y Johannes Itten. El maestro de la forma era Gerhard Marx. Bueno, con esa imagen de Walter Creham, quedamos para la próxima clase, como con ganas de seguir viendo Bauhaus, espero que ustedes también. Algunas recomendaciones, volvemos a lo de Janine Fiedler, que creo que hicimos la semana pasada, si no, lo hacemos ahora, con la salvedad de que si llegan a conseguir este PDF o pueden ir a la biblioteca a buscarlo, es un libro con por no decir groseros, errores históricos. Por ejemplo, ahí aparece el dato de que la escuela, el nombre que Gropius le pone a la escuela Bauhaus es un nombre inventado de fantasía. Y acá ya explicamos que tiene que ver con los obradores de la construcción de la catedral medieval. El libro de Frampton lo volvemos a recomendar como contexto, más allá de los que ya normalmente recomendamos, como el de Guy Samar, el de Kisket, o el de Salinas Flores, o el de Torrent. Y para mí, si no es el mejor libro de Bauhaus, le pega en el palo, porque es una visión externa, en británico, si mal no recuerdo, la nacionalidad de Whitford. El libro de Frank Whitford sobre la Bauhaus, editado por Barcelona, por Destino, perdón, en Barcelona, en 1921, para nosotros en español. A tal punto es bueno este libro. Hace 2 años, cuando voy a contar una anécdota sin nombrar al pecador, más allá de que googleando lo pueden encontrar. Nosotros tuvimos unas jornadas celebrando el centenario de la Bauhaus hace 2 años, y yo preparé una conversación que intentaba derribar algunos mitos de la Bauhaus a partir de lo que uno ha leído y fundamentalmente de este libro, que tiene como mucho de eso, mucho de derribar algunas cuestiones como demasiado instaladas, lamentablemente, que desdibujan la verdadera historia y el verdadero valor de esta escuela y de sus protagonistas. Tuvimos la visita en esa época de un profesor de la sede Weimar, de
nacionalidad alemana, pero originalmente latinoamericano, que presentó una tesis que él llamaba personal y en definitiva terminó planteando prácticamente el propio contenido del libro de Whitford. Yo hice exactamente lo mismo, al menos yo avisé. ¿A qué voy con esto, más allá del comentario hiriente al invitado expositor, muy simpático? Es que hay que poner en tela de juicio siempre lo que recibimos como mensaje, hay que chequear fuentes y hay que quedarse con las opiniones siempre en un término medio, a partir de lo que yo pueda conseguir como fuentes alternativas y que me permitan a mí, a partir de una comparación, una interrelación de datos, poder construir mi propia idea de la realidad. No se creen todo lo que les dice. Finalmente el mensaje es ese. Estos son regalos que me han hecho grandes amigos, queridos amigos, como el caso de Juan Pablo Orozco, que me trajo estos libros de Alemania. Y este es de Simón Bolko, que ya habíamos recomendado la clase pasada. Bien.